¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de. Hoy tenemos una invitada especialísima que no necesita presentación, es la niña de la montaña, Eufrosina Cruz, que está con nosotros para contarnos su historia, que seguramente ya habrán leído el libro, Los sueños de la niña de la montaña, que es un librazo, se lo recomiendo, tienen que estar ahí viéndolo, leyéndolo, se van a emocionar como emocioné yo en el libro, habla de toda su historia, habla de todo lo que son sus sueños, una verdadera obra de arte. Este libro lo tienen que leer. Por favor, búsquenlo. Tú ahorita os vas a contar cómo está el libro para decirles todas las cosas que dicen. Y ya está en el lugar número 7 de los 100 libros más leídos en México. Impresionante, felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por venir, gracias por hacer el esfuerzo. Y gracias por venir a contarnos tu historia. Como te decía, con que alguien, una sola persona pueda ser influenciada por esta plática, contigo van a ser muchas más, pero con que sea una, para mí ya es un éxito. Sí, de eso se trata. Yo creo que, primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Siempre cuando se me abre este tipo de espacios, porque es muy raro el que se abren espacios a rostros indígenas, porque vivimos una sociedad que no es tan normal, digamos, que debiese ser normal, porque somos y formamos parte de este país, pero no es normal y hay que ir normalizando, y este tipo de entrevistas pues, hace que eso se suceda, ¿no? Y estoy segura que vamos a tocar conciencia, reaprender todas y todos la nueva mirada que esta niña de la montaña quiere, que la vean, que vean a los pueblos indígenas, que vean a las mujeres, que somos chingonas y chingones también, y que no somos víctimas, y que no somos grupos vulnerables, y que no somos los jodidos de este país, ¿no? Entonces agradecer de entrada por este espacio de Hablemos de, y hablemos de todo. Hablemos de todo. Y de todo como venga, como dices. Claro, por supuesto. Estamos platicando antes de que empezamos a grabar de muchas cosas y muchas cosas padrísimas. Yo le decía a Eufrosina que me gustó mucho el nombre del pueblo donde nació Eufrosina, que es Santa María Quiegolani, en Oaxaca. Yo no sabía lo que significaba, y la verdad es que hay palabras, como te decía, que me gustan mucho, pero esa Quiegolani me gustó mucho, y ahora que me explicabas el significado, y si lo explicamos para todos sería padrísimo, porque la verdad es que hablar así, con ese orgullo de tu lugar donde naciste, tu lugar, tu origen, es increíble. No, yo me siento bien orgullosa, yo siempre lo he dicho, de ser mujer en primera instancia, de ser indígena, de ser de Quiegolani, de gritarlo al mundo, porque hace 15 años en este país ni siquiera en el mapa de mi país venía Quiegolani, nadie sabía que existía un pueblito que se llama Quiegolani, y por eso lo grito y por eso me siento orgullosa, porque entendí que uno tiene que decir de dónde viene para saber dónde chingado queremos ir, y por eso grito el nombre de Quiegolani. Está escrito en zapoteco, que significa piedra grande, piedra antigua. De entrada es Quie, es piedra en zapoteco, Gol es grande, antiguo, Lane se llama aquí. Entonces todo está en esa conexión de la grandeza de lo que somos. Al final del día hemos estado aquí siempre los pueblos indígenas formando este país que también es de nosotras y de nosotros, y que está escrito en un idioma más que se habla en este planeta. No es un dialecto como luego nos dicen. ¿Qué dialecto hablo? Ah, chingado. No sabía que había una cosa que se llama dialecto, ¿no? No, yo hablo un idioma que se llama zapoteco, así como los que hablan inglés, francés, claro, portugués, ¿no? Y le decía yo hace ratito, de entrada, pues se mueve mi lengua, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un idioma más que el mundo tiene que cuidar, el mundo tiene que saber, porque es una forma de interpretar el mundo. Un idioma es una forma de ver la vida, ¿no? Y cuando un idioma muere, es una forma de que se muere también la historia de la humanidad. Oye, y de acuerdo contigo, la verdad es que yo, te lo decía hace rato, yo no había pensado como idioma, sino lo que decías, pues es un dialecto, un lenguaje, lo que sea. Pero tienes toda la razón del mundo, porque aparte son lenguajes que son tan bonitos cuando se oye hablar todos esos idiomas que hay en todo el país. Es que son tonalidades tan hermosas. Claro. El descubrir cómo se dice cielo, ¿no? Cielo en zapoteco, aquí va, luna, sol. Entonces son tonalidades que te llevan también a imaginarte. Entonces que el mundo debiese saber y aprender también. Y que es una riqueza cultural que no tiene, pues yo creo que ningún otro país en el mundo. Somos el país donde se hablan 68 idiomas diferentes al español, más nuestros pueblos negras y negros, ¿no? Y que a veces hemos invisibilizado. Y que México debe de sentirse orgullosa y orgulloso de eso que tiene y que no somos los jodidos, los grupos vulnerables, las víctimas.
no, yo no soy víctima. Yo soy Eufrosina, soy mexicana en primera instancia, claro, y después soy indígena, ¿no? Y que me ha faltado oportunidad, eso sí, pero es muy diferente a decir, es que son víctimas, que son jodidos. A ver, espérate, ¿qué entiendes por ser jodido en este país, no? Porque en mi pueblo hay alimento, quintonil, verdolaga, y hoy les digo en forma de sarcástica, hoy le llaman comida gourmet, ¿no? Exacto. A lo que comemos en el pueblo, ahora resulta, ¿verdad? Y te ponen así de poquito, O aparte. sea, y le ponen una pinche hoja y a chingar. No, y te lo cobran en 1,000 pesos cada cosita, así claro. No, o sea, no, yo no hablo de eso, yo hablo de esa desigualdad de la mente, la pobreza, que cuando una mente no se educa con el instrumento de la palabra, con el instrumento de la educación, pues tiene mucho miedo a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a decidir de lo bueno y de lo malo, de lo que me toca a mí como persona, más allá del sexo, como persona. Claro. Que yo asuma mis responsabilidades y mis éxitos, que es al final del día, qué es lo que yo quiero y qué es lo que trato de decir, y de gritar en el libro, de decir, a ver, reprenden a verme, cuando hablen de pueblos indígenas o de mujeres indígenas, de manera automática vivimos en una sociedad en donde, no, pues son los jodidos, ¿no? Son los que vamos a estudiar, son las estadísticas. No, somos personas, nada más que nos ha faltado oportunidades y que queremos estar y formar parte de esas tomas de decisiones, de lo bueno y de lo malo, no que tú hagas lo que crees que es correcto para mí, porque vivimos un país en donde se hacen políticas públicas también de grupos vulnerables, pues ya nos jodieron desde allí. Oye, tocas un tema que a mí se me hace muy interesante. Bueno, primero, estoy de acuerdo contigo. A mí no me gusta hablar de género, como te decía, me gusta hablar de personas, porque todos somos personas, sea el género que sea. Y coincido contigo totalmente. Y no me importa si es un extracto social, si es indígena, si es gringo, si es español, eso me da exactamente igual. Son personas y como personas debemos tratarnos. Y creo que eso es donde debemos estar platicando. Hablas de los pueblos y que son los jodidos y qué tal. Yo creo que, yo siempre lo he oído así, desde que me acuerdo que empecé a estudiar y, bueno, más bien que fui a la escuela porque estudiar sí me costaba más trabajo. Pero estar ahí presente, estar oyendo los indígenas, son los pueblos desfavorecidos. ¿Por qué desde la colonia tal? Pues no es cierto. La verdad es que, como tú dices, tienen mucho más cosas que lo que podemos estar viendo. Ahora, esto es un tema cultural mexicano o latinoamericano, creo que también, a no quedarme corto, y eso pasa en muchos países, pero en México como que ha sido una bandera siempre, a mí no me gusta hablar de políticas, para victimizar y para decir, oye, voy a ayudarlos, entonces yo como les voy a ayudar, puedo generar más votos o puedo generar más y tienen que agradecerme, recursos. ¿no? Exacto. Y pues no eres ni el plan Tratlán y ni vas a arreglar, y no han arreglado nada, para acabar pronto. Yo creo que las personas que han hecho algo por los pueblos indígenas y por las propias culturas son los propios personas que salen de ese pueblo, y si no lo hacen, no jala, como tú. Pero aparte de eso, yo creo que, o sea, yo lo digo y también por eso quise hacer el libro, un poquito desde mi mirada, que vengo de ahí, de donde se llama adversidad, no pobreza, que es muy diferente, donde la normalidad, pues dijo mi papá que no podía ir a la escuela, nunca fueron a la escuela, no saben leer, no saben escribir, donde esa normalidad le dijo a mi mamá que tenía que atender, servir, tener 10, 12, 15 hijos, ¿no? Lo que Dios le mandara, ¿no? Donde esa normalidad le dijo a mi papá que su hija tenía que casarse a los 12 años y ser mamá a los 13. Y esa era mi misma normalidad. Si no hubiese llegado una persona que me dijera dentro de mi misma normalidad que yo también podía soñar, que yo podía dormirme en una cama, que yo podía aspirar, pero que esa aspiración dependía de mí, que nadie me iba a regalar nada. O sea, no hay programa, no hay gobierno, no hay subsidio que te dé esa aspiración si no lo arrebatas tú, a pesar de lo adverso que puede ser esa circunstancia, que es un poquito de lo que yo trato también de decir en el libro, de decir, y lo digo con mucha responsabilidad de lo que yo digo aquí y afuera, yo no creo en los subsidios. Los subsidios han creado mediocridad porque deja que la mente deje de aspirar, de soñar. Tiene que haber corresponsabilidad para que todas las partes asuman su responsabilidad, porque si no, esa persona cree que lo que dan es lo que le toca y dice, no, pues le debo eso porque me lo dan. No, vamos a crear todas y todos una nueva forma para que todas y todos entremos a eso que se llama igualdad, pero sin dejar de ser nosotros, sin dejar de hablar nuestro idioma, sin dejar de hacer pues nuestra vestimenta, pues porque vivimos en un país en donde se nos ha dicho también que para ingresar a eso tenemos que dejar de ser
para incorporarnos, porque vivimos una sociedad de que nos han dicho un chingo de estereotipos, ¿no? Y no, tenemos que llegar a eso que se llama igualdad con lo que somos. Claro. Y eso te lo da el instrumento de la educación. Oye, y esa educación a la que no llegaba, aunque no llega a todos los pueblos en México, desgraciadamente todavía hay muchos lugares en donde no hay nada. Y todo este cambio que nos cuentas, hay un personajazo en tu libro, que aparte de real, que es el profesor. No voy a hacer ningún spoiler, no voy a decir nada, pero vean ese personaje. La verdad es que cómo te hace cambiar de ver la vida, cómo te hace ver todo eso, es increíble. Qué padre historia ahí con él. Y cómo te hace enfrentar a la vida, porque no solamente es enfrentar a tus padres, es enfrentar a la vida como tal y decir, puedo porque puedo y a mí nadie me va a echar para atrás. Todo lo que te pasa es de caminar no sé cuántas horas para llegar a después al pueblo, después en el pueblo que quedarte y después cambiar de residencia y después venirte, y bueno, todo lo que has hecho, la contabilidad, todo lo que has logrado, que es increíble. Compren el libro. Les va a encantar, ya no voy a decir más porque si no les va a acabar, ya no van a comprar más libros. Pero la verdad es que es increíble esa tenacidad que tienes, ese empuje que tienes desde los 11, 12 años que empezaste con todo esto a querer cambiar y a ver más allá de tu pueblo, ver más allá de la montaña, ver qué pasaba después de la nube, como dices, con todos estos sueños. Eso es increíble. Yo tengo 2 preguntas y no vuelvo a hablar del libro, te lo prometo. 1, las circunstancias. Hablas de las circunstancias, que hablas de que no culpas a nadie, sino la culpa es de la circunstancia. Esa circunstancia que no debió existir o que no debe existir en México porque no llegan a todos los lugares ni los servicios de salud, ni los servicios de educación, ni las vías de comunicación, la luz, en muchos lugares no había luz o no había luz eléctrica, el agua, no se diga el internet, que supuestamente iba a haber internet para todos y pues, luego ni siquiera aquí en las oficinas hay internet. Toda esa circunstancia que tenemos, que viviste, que vivimos actualmente y que yo creo que va a ser muy difícil que en el corto plazo cambie, deberá cambiar en el mediano plazo, pero no creo que en el corto sea muy fácil, es lo que ha generado todo este tema de sentirse no apoyado, sentirse subrepresentado, sentirse apoyado a los grupos indígenas. ¿Tú crees que sea eso? Y 2, hablas de servir de 2 formas, ¿no? Servir, que era servir la casa, ayudar a los hermanos, ayudar a la familia, a la mamá, la forma de la hija, tal. Pero también hablas de servir como un servicio a la comunidad. Ese servicio a la comunidad yo creo que es lo que nos falta en este país. Que todos tengamos una idea de servicio y que ese servicio lo pongamos a disposición de los demás. ¿Jodidos o no jodidos? Yo creo que esa división no existe. Como tú dices, debemos quitarnos de la cabeza esa parte. Debemos quitarnos de la cabeza que si son chaparros, altos, güeros, flacos, gordos, todo eso yo creo que debe desaparecer, como decíamos, hablar de persona, pero que cada quien pusiera al servicio de los demás lo que es uno, las ganas de lo que hace uno, por lo que vive uno, y eso apoyar, seríamos un pueblo diferente. Ojalá algún día haya un México así, ojalá, la verdad es que lo veo difícil, pero ojalá. Yo creo que, contestando a la segunda pregunta, yo creo que a veces no se necesita de hacer grandes acciones para cambiar un entorno, y lo digo porque yo tengo una anécdota en el libro, ¿no? Como primero el honrar a mi maestro Joaquín, el que como a través de su mundo le enseñó a esta niña que su origen ya había definido su destino, que su trabajo era levantarse todos los días con mamá y ser la última en dormir, que la estaban creando para atender y de repente llega mi maestro, me enseña su mundo, su olor bonito, ¿no? Exacto. El cómo él sí se podía bañar todos los días, el cómo se ponía algo en la mano, en el cabello, y que yo decía, wow, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde sale? O cómo en esa etapa llegan unos misioneros a mi pueblo. Pues en el pueblo no había luz, no había carretera, lombriz nada más y piojo, un chingo, ¿va? y cómo estos misioneros llegaron a un pueblo invisibilizado a proyectar una cosa ahí en la pared de adobe con una manta. ¿Qué es eso? Que yo no entendí qué chingado decía eso porque yo no entendía el español, pero lo que me apantalló ese día, ¿sabe qué? Fue haber descubierto que aparte del locote, aparte de la vela y del sol que me daba luz, que me hacía para hacer mis tareas, era una cosa que daba luz, un aparato. Y entonces esa curiosidad y eso nadie me lo arrebató ese día. Y el día que lo descubrí yo dije, sí existe, se llama cañón, ¿no? Cómo estas acciones tan pequeñitas pueden sí cambiar, de verdad. Si no hubiese llegado mi maestro Joaquín, yo no estuviera aquí.
Si no hubiese llegado esos misioneros, yo no hubiera tenido la aspiración de descubrir ese aparato y de un día tocar que sí existe eso que se llama cañón. Y fueron acciones de dos grupos, si quiere, de los misioneros y del maestro Joaquín, que hizo simbrar a esa niña de 7, de 8 años a tener hambre de decir, yo no quiero, no me gusta lo que estoy viendo en mi cotidianidad, porque yo tengo que levantarme todos los días, porque yo tengo que atender a mis hermanos, porque yo no me puedo bañar todos los días, porque mi maestro huele bonito. Entonces empiezas a tener hambre por ir por ello. Y por eso cuando me dicen es que es difícil que cambien las cosas, es que también no eches la culpa al otro, porque es tu responsabilidad. Si son las circunstancias, sí, pero entonces tú toma las circunstancias para modificar eso que no te gusta, porque nadie lo va a cambiar por ti. Si no lo haces, si no lo provocas tú, no esperes que el mundo lo haga por ti, porque así es la vida en sí misma, creo yo. Entonces yo sigo teniendo esperanza de que pues las cosas puedan cambiar. Hoy puedo decir que en mi pueblo, hace 15 años no venía Quiegolani en el mapa de este país, y hoy ya viene el mapa Quiegolani gracias a esa niña que en 2010 modificó la constitución de su estado. En 2014 esa niña estaba modificando la constitución de su país cuando el mundo le había dicho que no tenía derecho de estar en esos espacios. En 2010 ver a su mamá por primera vez ejerciendo su derecho a votar, que a lo mejor para el mundo que ya nació con estos derechos y que otros lo hemos tenido que arrebatar, cada eslabón de nuestra conciencia lo hemos tenido que arrebatar. Entonces ves el avance. Cuando naces en una cotidianidad que da por hecho, a lo mejor no se ve, pero los que hemos venido arrebatando lo hemos visto, de ver a mi mamá en 2010 votar y votar, el que hoy en el pueblo la mitad del cabildo son mujeres y la mitad son hombres, el que hoy en mi estado hay más de 27 mujeres presidentas municipales por usos y costumbres, el que ya haya más de 1000 regidoras por usos y costumbres, más de síndicas municipales, el que en mi pueblo ya hay niñas estudiando, muchas van a ser doctoras, maestras, ingenieras. Entonces ahí me doy cuenta que sí se puede, pero provocándolo tú, y nadie lo va a hacer si no lo haces tú, ¿no? Y ahí caigo en el tema de las circunstancias. O sea, nadie va a cambiar tus circunstancias si no lo haces. A ver, no le he hecho la culpa ni a mi mamá ni a mi papá. El libro me sirvió mucho de perdonarme y de perdonar, porque entendí el amor más hermoso que me dio mi papá. ¿Cuál fue? Ese señor que su cotidianidad le había dicho que tenía que repetir lo que sus ojos veían, que era entregar a su hija a los 12 años. Y ese hombre, las palabras más duras quizás de decir, está bien, vete, pero te olvidas de nosotros, ¿no? Cuánto dolor también conllevó en ese señor soltar y romper su propio paradigma y todavía acompañar a su hija, llegar a un entorno que no es de él, en donde el mundo lo vio con ojos raros porque olía a montaña, porque no conocía desodorante, porque su cuerpo había sudado, y más sin embargo se arriesgó y dejó a su hija en un entorno que ni siquiera él conocía. Entonces también dentro de esa adversidad de su mundo, de ese señor, pues el amor más hermoso que me dio fue el haberme dejado ir. Modificó mi circunstancia en esa ida y en ese caminar y en esa soledad. Entonces yo creo que cada quien tiene y debe y tiene la responsabilidad y la obligación, que eso es al final del día la construcción de la conciencia y de la libertad, construir y modificar tus circunstancias, y nadie lo hará por ti. Claro. Ya me imagino esa caminata de silencio, lo que te va a haber traído en la cabeza, pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tú eres un ejemplo a seguir, tú eres una persona que modificó, obviamente por ti empezaste a hacer todo ese cambio, y con tu ejemplo, lo que has logrado, lo que has llevado, hoy mucho de tu estado, mucho del país y mucho de lo que hemos visto ha cambiado. No sé cuántos países conozcas, no tengo ni idea cuántos países has salido a dar la vuelta al mundo para que te conozcan, que conozcan tu historia, y que te felicito porque eso es una cosa impresionante. Qué bueno que seas la embajadora de México en estos temas, la embajadora de los pueblos indígenas. Síguela así porque te vamos a apoyar todos que conocemos o no, te vamos a apoyar y vas a ver. Qué orgullo que te puedas estar codeando con todos los que dicen que son
los más fregones del mundo, pues sí, tú eres más chingona que ellos y vas a darle más que ellos. No, pero mi realidad sigue siendo... Pero eso lo digo yo, eso lo dices tú. Es como lo que yo les digo, a ver, güeyes, no me interesa que me digan que me admiren y me quieren, me interesa es cómo chingado hacemos todas y todos para modificar esa circunstancia. Y, por ejemplo, luego me dicen, ¿y cómo te podemos ayudar? O sea, a ver, no hace falta que me digan eso. Es como tú puedes ayudar para modificar esa circunstancia. Hay niñas ahí, no hace más de 2 meses salió una niña de mi estado que su prima la vendió a los 12 años, a los 14 años se cambió y la vendieron por 500 pesos y 2 guajolotes, 2022, ¿eh? Entonces, ya fuimos a ver si ya está estudiando, ya fuimos a ver si alguna institución ya la abrazó. No, o sea, lo escuchamos, pero muy pocos accionamos y aquí se trata de accionar, claro, de provocar que eso ya no siga pasando. Y por eso también ingresé a la vida pública de mi país, porque entendí que lo que me estaban negando estaba allá adentro, que era modificar la constitución de mi país, que era modificar la constitución de mi estado. Y hoy regresé a la vida pública porque estaba pendiente que en este país, que en el Código Penal de mi país sí está sancionado el que robe una pinche vaca, ¿no? O el que tenga animales exóticos esté sancionado. Ah, pero los matrimonios infantiles no, porque es uso y costumbre. No, eso tiene que estar sancionado porque se llama trata, porque se llama violencia. En este país se casan más de 1 millón de niñas por uso y costumbre y nadie nos dice nada. Y hoy, pues esa niña a la montaña se la debía porque esta niña lloró abajo de una cobija, porque ese era su destino. Y hoy, pues ya se adicionó un capítulo nuevo al Código Penal Federal de mi país para que sea delito grave, y espero que los senadores pues ya lo hagan y lo saquen, ¿no? Ya están en su cancha de ellos, ¿no? Entonces de eso se trata. Yo creo que cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde para modificar esa circunstancia que no nos gusta, porque es muy fácil cuestionar, criticar. Dijera mi mamá, la lengua no tiene hueso y dice un chingo de cosas, pero hacer que sucedan las cosas, ese es el reto de nosotros. Pero estoy de acuerdo contigo, hay que hacer las cosas, hay que, como tú dices, hacer que sucedan. Pero normalmente el mexicano y en este país, todos necesitamos a alguien, un ejemplo para seguir. Siempre hay alguien que hay quien seguir y creo que tú lo estás haciendo. Tú diste ese primer paso, hoy no estás sola, hoy tienes a mucha gente que te sigue, mucha gente que te admira. Yo uno de ellos, soy tu fan desde hace ya mucho tiempo. Creo que estás logrando lo que no ha logrado mucha gente. Estás logrando que te sigan, estás logrando que te escuchen, estás logrando que no solo levantar la mano para que te vean, sino que levantar la mano para que te vean y que esa lengua que dice tu mamá, que dice muchas cosas, es cierto, que lo diga serio, pero que además la gente te continúe apoyando, te continúe viendo como una fregona que va hacia el camino donde debe de ir, que puedes jalar a mucha gente. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos a gente que no haga nada, que esté apática, que se dedique a ver pasar la vida y que esté nada más escuchando criticando lo que pasa y se acabó. Eso es peor, eso es un cáncer que tenemos que acabar aquí en este país. Entonces yo te agradezco mucho que hagas lo que haces. Gracias. Yo creo que es una fórmula impresionante de crecer, es una fórmula impresionante de arrastrar a la gente a que la haga, porque luego necesitamos que nos empujen y tú nos estás empujando a hacer cosas. Hay que agotar todo ese tipo de temas que nomás afectan a los niños. Y que compren el libro. No, el libro tiene que comprar. Y que además tiene doble función el libro, quiero también tiene que unas fotos sepan. Preciosas, pero que además decidí que todas las regalías del libro va para una fundación que tiene que ver para las mujeres que ya no están. El año pasado pues me arrebataron a mi mejor amiga, a mi hermana del alma, por el hecho de haber querido ser presidenta municipal, porque participar en la vida pública en este país duele demasiado, y que si fuera ella yo sé que hubiera hecho lo mismo por mí y por las que ya no están, porque vivimos en un país, creo que es el otro reto, la otra lucha, que el sistema de justicia suceda. Porque si no hay un cuerpo de abogado atrás de una carpeta de investigación, porque somos eso, no sucede. No se mueve ni una coma si no hay quien haga las cosas que sucedan. Y a nombre de esas mujeres, porque no son carpetas de investigación, es una historia que hay que dignificar, que hay que hacer justicia por sus hijas y por sus hijos que se quedan en la deriva. Y parte de otra de las regalías va para las hijas y los hijos de ellas, porque la mayoría quedan en las manos de los abuelos, que ya son personas de la tercera edad. ¿Y quién le da seguimiento a esas instancias, a esas niñas que necesitan atención psicológica, que necesitan esto? Nadie, ni siquiera hay un padrón de niñas y de niños víctimas de feminicidios en este país. Entonces son muchas luchas, así que nadie tiene derecho de
de decir, me rajo porque se la debemos a las niñas y a los niños. Sin duda, sin duda. Y las regalías de los sueños de la niña en la montaña va para eso, ¿no? Pues compra el libro, porque la verdad, para lo que vale el libro en pesos, lo que tiene contenido es no tiene precio. La verdad es que es una gran historia. Felicidades. Muchas gracias. Yo sé que te costó mucho tiempo escribirlo, te quedó súper bien, es una gran historia, está padrísimo. De veras, creo que es un ejemplo a seguir. Y cuando vean esta entrevista, pero cuando lean ese libro, les va a quedar claro que tienen que hacer algo. Hay que hacer algo por este México que no es de jodidos, y olvidarnos de ese tipo de palabras y hacer que eso desaparezca para que podamos ver a los fregones y a las chingonas como Eufrosina. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. De veras, Y es me un da honor. mucho gusto que un caballero entreviste, porque luego de repente hablar de igualdad, de inclusión, nos han dicho también que solamente es tema de nosotras, y no, es de todas y de todos. Y hoy que soy mamá de un varón, yo quiero entregar a mi país a un buen ciudadano que sepa que no por el hecho de ser niña, niño, el sexo que escoja, pues tenga más posibilidades, ¿no? Sino que por él, por la persona que es, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias. No, hombre, y seguramente con el ejemplo de su madre va a ser un gran ciudadano. Es un revolucionario ya. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias. No. Vamos a pasar al juego de palabras. Nada más compren el libro, acuérdense de comprarlo, ya está en todos lados. Grijalbo, Amazon, Gandhi, Sótano, Sambors. Entonces en Amazon llega más rápido. Gracias, muchas gracias. Sueños. Mi montaña. Ideas, Nubes. espacio para crecer, Libertad. Idioma. todos los lenguajes de México, que no son lenguajes, Una forma de vida. Identidad. Cultura. origen, Libertad. México, Todo. Representación. Yo. las mujeres, Desigualdad. las mujeres, No debías existir. Circunstancia. Oportunidad. oportunidad de cambio, Lectura. necesidad urgente en este país, Los sueños de la niña de la montaña. Y adversidad. Reto. crecimiento.